Muy buenas tardes. El día de hoy desarrollaré el concepto de la educabilidad, sus límites, sus limitaciones, sus características y todos los aportes hechos por diferentes filósofos y pedagogos. Como primer punto, determinaremos qué es la educabilidad. Johann Herbart fue el primer pedagogo y filósofo que habló de educabilidad. Él la definió como la capacidad para aprender y la caracterizó en tres aspectos: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. Es así como podemos determinar que la educabilidad es la capacidad del hombre para ser educado. Es una cualidad netamente humana que permite a un niño o a una niña recibir influencia para su conocimiento. Podemos decir que es exclusiva, personal e individual, ya que todas las personas son diferentes y tienen distintas maneras de desarrollar su pensamiento. Para que la acción educativa sea posible, se deben dar dos elementos importantes. Uno es la educabilidad y otro es la educatividad. La educabilidad prácticamente la tiene el educando, quien tiene la capacidad para ser influenciado. Él es influenciado por los medios, por los amigos, por la familia, por todo lo que lo rodea. Y la educatividad la cumple el educador, quien debe tener la capacidad para influir sobre sus educandos. En este aspecto, el maestro tiene una gran misión, pues de él depende que esa influencia sea positiva o negativa, de la metodología y la empatía que el maestro logre con sus estudiantes. Puede lograr grandes resultados y puede lograr grandes cosas para el futuro. En este aspecto se puede especificar que el hombre, a diferencia de los animales, es quien puede razonar. Los animales actúan por instinto. Por esto se debe tener claro que al hombre es a quien se educa, pero el animal es a quien se adiestra. Herbart nos presenta tres límites de la educabilidad. Como primer límite nos presenta el tiempo, el cual está impuesto por el desarrollo de la propia humanidad. Como segundo límite tenemos el entorno social. Esto es con lo que el sujeto normalmente cuenta, sus ideales, sus conocimientos, sus valores, todo lo que está presente en un grupo o un pueblo determinado. Tenemos además la naturaleza propia del individuo. Esta está basada en tres aspectos: el soporte biológico, el cognitivo y el afectivo. El problema de los límites de la educabilidad fueron tratados desde varias perspectivas de análisis, pero han sido seleccionadas tres: la herencia, el ambiente, la herencia y el ambiente. Estos tres aspectos fueron caracterizados por diferentes pedagogos, quienes afirmaron lo siguiente. En cuanto a la herencia, la llamaron como pesimismo pedagógico. Los pedagogos pertenecientes a la corriente del pesimismo pedagógico afirman que la educabilidad es prácticamente nula, porque el individuo trae su personalidad inmensa en sus genes y ya es una predisposición biológica. Aquí podemos decir que es algo que ya viene con el individuo desde su nacimiento. Es donde podemos determinar cuando se habla de una personalidad o un carácter benévolo o un carácter normal. Como segundo límite tenemos el ambiente. Este fue llamado como optimismo pedagógico. Afirman que en la formación de la personalidad fundamentalmente intervienen factores o causas ambientales que obran de modo decisivo. Estas pueden ser de tipo sociológico o de tipo psicológico. El socialismo moderno afirma que el hombre es un simple producto de las relaciones sociales y las situaciones históricas que le ha tocado vivir. Además afirma
que la naturaleza nos hace individuos y la sociedad nos hace personas, ya que de la sociedad se recibe el lenguaje, los sentimientos, la cultura, la religión y todo lo que nos puede hacer día a día más personas o mejores personas. Nos afirma que la personalidad no es innata, sino se adquiere con el tiempo. Como tercer límite tenemos la herencia y el ambiente. Este fue llamado como optimismo moderado. Aquí afirman que la educabilidad solo puede entenderse y contemplarse vinculando la dimensión genética con la dimensión ambiental. Prácticamente nos afirma que la interacción entre el código genético y el ambiente es la unión de los dos anteriores. Dice que el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. En este aspecto se debe dar la capacidad de autorrealizarse del ser humano, es decir, que acá él debe tener la capacidad de superarse y cambiar su forma de pensar. Tenemos algunas limitaciones generales. Aquí podemos decir que el niño no es meramente un fin en sí, sino que también está obligado a cumplir unos fines y unos objetivos para los cuales es educado. Debe ser educado para el trabajo, para la profesión y debe estar al servicio de una comunidad en general. Tenemos dos limitaciones. La limitación de la educabilidad del ser humano. Aquí Harman habló del fondo irracional de la educabilidad constituida por las contradicciones y aporías. Nos habla de la libertad como el lado positivo y permisor de la educabilidad y la oposición entre naturaleza y cultura, la cual dice que la determinabilidad por la educación está limitada además por las circunstancias de la situación y del tiempo. Nos hablan de las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Aquí tenemos a Hasper, quien nos habla de los límites de la técnica son: necesita algo sobre lo que actúa y que previamente haya sido dado, tiene limitaciones cuantitativas y el ser está indefectiblemente unido a las limitaciones de la vida como realidad biológica. Tenemos unas características de la educabilidad. Se dicen que son personal, dinámico, intencional y necesario. En el aspecto personal, prácticamente la educabilidad es un derecho personal como individuo y como integrante de un grupo social. En el aspecto dinámico nos dicen que todo lo que lo rodea influye en la constitución de su personalidad mediante la interiorización que hace de tales influjos. Prácticamente es lo que constituye el carácter dinámico de la educabilidad. Nos hablan que es intencional. Es el sujeto quien decidirá sus metas o ideales. Además es referencial porque sabe a dónde dirigirse. El ser humano es autónomo, pero sufre influencias que lo lleva a tomar decisiones. Nos habla que es necesaria. Sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrelación, de personalización y de socialización. Ahora hablaremos de la descripción de la espiritualidad. Tenemos 4 pedagogos filósofos que nos hablan: San Cristóbal, Matchel, Fermos y Capitán Díaz. Cada uno da un aporte de la educabilidad. 1. San Cristóbal afirma que la educabilidad es una categoría general del espíritu, incide en el espíritu humano y se manifiesta en sus funciones. Nos habla que es personal, relacional y activa. Matchel asigna al espíritu como libertad, apertura al mundo y objetividad. Fermos afirma que el espíritu es la explicación suprema de la educabilidad porque para ser educado es condición primordial, ni estar preparado ni determinado de antemano. Y Capitán Díaz nos afirma que la realización del espíritu humano no se adquiere sino que se actúa. Tenemos las teorías personalistas plasmadas por Matchel, por Montaigne, quienes hablan que la educabilidad aparece en todo ser humano como persona, que además se reúne al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu, y que el hombre es persona hecha y constituida, aunque no le haya venido aún la educación, pero el hombre es un ser esencialmente abierto. Finalmente tenemos varias conclusiones que son importantes en el día a día del educador. El contenido de esta lectura da grandes respuestas a los inconvenientes que se presentan día a día en el aula de clase, donde muchos estudiantes desde el nivel preescolar muestran una personalidad y un comportamiento indescriptible para su edad. Según las teorías planteadas aquí,
se puede establecer que algunas de estas actitudes pueden estar influenciadas por su entorno social, familiar o simplemente es algo genético y que nada o poco se